que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha estado con nosotros y nos ha sostenido en este tiempo. Amoroso Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has estado con nosotros en este tiempo. Porque tú, Padre, nos has guardado, nos has sostenido. Porque, Señor, podemos llegar a este tiempo del año gozándonos, Señor, con tu presencia santa. En esta hora, Padre, te ruego que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos comprender tu palabra en esta tarde. Y te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén. Veíamos que, si se acuerdan un poco lo que vimos hace 2 semanas, hablábamos de Jeremías, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Lo que Dios, la característica que tiene Dios para la iglesia hoy en día. ¿Cómo tenemos que obrar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya recordaron un poco? Dice que somos baluartes, somos fortalezas, somos columnas. Y que debemos trabajar y luchar sin miedo. Y meditaba yo en la palabra del Señor en este tiempo, en este pasaje, en estos 2 versículos, bueno, en el pasaje, pero meditaba en estos 2 versículos que leímos ahorita. Y pensaba en la Navidad, las características que tiene la Navidad. ¿Qué son las? Para el mundo, pues, veíamos también la otra vez, representa fiesta, embriagueces, excesos, gastos. Pero para el cristiano yo creo que tiene que tener otras representaciones importantes. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Y qué es lo que encuentran los pastores, hermanos? Dice, vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué es lo que encuentran? Porque también de eso nos habla, la Navidad. ¿Qué es lo que encuentran? Una familia, ¿no? Una familia unida, una familia cercana, una familia junta. Y yo creo que es algo muy importante. Yo creo que es algo muy importante también de la enseñanza de la Navidad para nosotros. La importancia de la familia. Una de las cosas que el Señor me da mucho como peso es ver todas las incongruencias del mundo. El principio de la sociedad, dicen, es la familia, ¿no? Y hoy vemos tanta locura hablando de homosexualidades, y hablando de no familias, y hablando de uniones libres, y hablando de muchas cosas diferentes a lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia aquí, en esta primera parte, en esto que quiero hablar hoy, habla y nos enseña. Dice, fueron los pastores y ¿qué hallaron? A una familia, a María, al niño y a José. Y no los encontraron en el celular, en el internet, en la televisión. Los encontraron juntos, unidos, agradecidos al Señor por lo que estaba pasando. Hoy en día vemos una de las características o de las problemáticas importantes, graves de la familia. ¿Por qué la familia no puede estar unida? ¿Por qué las familias no se unen? ¿Por qué las familias se separan? Y yo creo que la primera característica es porque no hay perdón. Existen diferencias, hay luchas, hay dificultades y no se encuentra el perdón. En el libro de Amós, en el capítulo 1,
en el versículo 11. Léanlo, por favor. No revocaré su castigo, porque persiguió espada a su hermano y violó todo acto de piedad, que su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado. Entonces, ¿cuál es el primer problema? El rencor. Dice, el principal problema de la unión de la familia está en ¿qué? En la falta de perdón. ¿Te acuerdas lo que me hiciste cuando estaba yo chiquito? ¿Te acuerdas cómo me hacías repelar? ¿Te acuerdas las cosas que pasaban? Y se ha generado un rencor, un odio, una separación. Y curiosamente, una de las características que vemos en el nacimiento del Señor Jesús es a la familia del Señor unida. Para poder celebrar una Navidad victoriosa, pues hagámoslo en familia, en armonía, en gozo, en paz. El Señor Jesús vino a este mundo a traer dos regalos muy importantes, muy importantes. Gracia y verdad. Y fíjense, Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Juan, sí, adelante. ¿Qué vino a traer el Señor Jesús? Gracia y verdad. Gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, dice la palabra del Señor, es un don de Dios. No nada más nos trajo verdad, porque la verdad nos hubiera confrontado con nuestro pecado solamente. Nos hubiera demostrado cuán pecadores somos y dónde debemos pasar una eternidad. ¿Sí? Nos enseñó cuál es la verdad. Nuestra verdad era la muerte, lo que habíamos hecho. Dice el Señor Jesús, Dios, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No nada más nos trajo la verdad, nos trajo la gracia, la salvación y la vida eterna. Es importantísimo que lo podamos entender. Es muy importante que entendamos lo que el Señor trajo a este mundo. Entonces el Señor nos trajo verdad, nos trajo gracia, nos trajo perdón, y nos trajo para que podamos tener una vida en armonía. Esa es algo, la primera parte importante, muy importante. ¿Qué otra cosa existe en las dificultades de las familias? Génesis 31, por favor. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Cuál otra característica? La envidia. En la vida del cristiano, hermano, no podemos envidiar. Dice, tenía envidia. Y cuando habla de la envidia, habla de algo muy grave. Deseamos lo que no tenemos. Vemos en las otras personas que son mejores. Característica importante en las familias. Mi hijo es mejor que el de ella. Es mejor que el de él. Es más inteligente. Es más guapo, se parece a mí. ¿No? Entonces, vemos ese tipo de situaciones. Y hablamos, la envidia carcome, daña, nos perjudica en lo más grande.
Una característica nuevamente que quiero mencionar, ¿qué encontraron los pastores? Vamos pues a ver esto que ha acontecido. Vayamos a Belén. Y encontraron una familia. Una familia unida, con el mismo pensamiento, con el mismo sentir, con el mismo agradecimiento. Alabando y glorificando. Dice la palabra del Señor, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y aquí, esta característica dice, ¿qué dice? Tuvo envidia de su hermana. Génesis 37, 10 y 11, por favor. La envidia afecta a las relaciones entre los hermanos de manera grave. Sí saben de quién hablamos, ¿verdad? De José, ¿verdad? Dice, ¿y sus hermanos qué le tenían? Envidia. Y lo envidiaban. Y no analizaban y no pensaban. La envidia, dice el diccionario, es un sentimiento en el cual se experimenta dolor, enojo o desdicha por no poseer lo que tiene el otro. O sea, se vive lastimosamente con dolor, con pesar, porque no entendemos o porque deseamos lo que tienen los demás. Y eso es una característica importante, muy fuerte de la desunión en la familia, las envidias. Por eso, en esta tarde yo quería hablar un poco de esto, porque es necesario que entendamos a qué vino el Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar y a salvar a la familia. Es importante la comunión con la familia. No estar separados de la familia. Vivir unidos en familia, en perdón y sin envidias. En aceptación, en reconocimiento. Y vemos que ese sueño que José le platica a sus hermanos, pues era una revelación de Dios, de lo que había de suceder. Pero hay una característica que dice, mas su padre meditaba en esto. Hablaba yo de María, dice, ¿qué hacía María? Guardaba todas esas cosas en su corazón. Jacob, ¿qué hacía? Meditaba en las cosas que escuchaba, en lo que el Señor manifestaba. Es muy importante, amados hermanos, decía mi hermano hace un rato, en su agradecimiento, en su matrimonio, decía, ha habido luchas, ha habido dificultades, pero hay victorias en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las cosas más difíciles de lidiar en la vida es la familia. Es más fácil lidiar con afuera que con adentro. Pero el Señor vino a enseñarnos y a demostrarnos qué es lo que teníamos que hacer. Amar a nuestro prójimo no nada más es amar al que está fuera y lejos de nosotros. Es amar a nuestro prójimo. Y empezando por lo más cercano que tenemos. Empezando a compartir el mensaje de salvación a los seres con los que hemos crecido, con los que hemos visto por siempre cerca de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que nosotros nos debemos aprender a gozar, no a envidiar, sino a gozarnos con los bienes de los demás. Romanos 12:15, por favor. Sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Aceptar
a gozarnos con los que se gozan, a vivir una vida agradable y llorar con los que lloran, para poder ser una vida triunfante en el Señor. Proverbios 14:30, por favor. Entonces, hermanos, tenemos que saber verdaderamente que el más afectado de la envidia es el que envidia. ¿Sí, no? No el envidiado, sino el que envidia. Ese es carcoma de los huesos. Se corroe por dentro, se daña, se enferma, se acaba. Decía el pasaje que leíamos hoy, decía David en el libro de los Salmos 32, que dice: mis huesos envejecieron por mi soberbia, por estar apartado de Dios. Tuve grandes luchas y dificultades por no estar cerca del Señor. Jeremías 48:29. Otra característica de la... Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y alcance de corazón. ¿Cuál es la otra característica? La soberbia y el orgullo, ¿verdad? ¿Qué dice? Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy, ¿qué? Soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Eso es una característica. Hay muchas personas que eso describe su vida, ¿no? Así soy yo. Y así te aguantas. ¿No? Se ríen como si lo hubieran oído. Así soy yo. Y es soberbio y altanero de corazón. Pero el Señor nos enseñó algo, una enseñanza muy importante. ¿Ama qué? A tu prójimo. ¿Cuál es la característica de amar al prójimo? ¿Que sea igual a mí? No, ¿verdad? Tengo que amar a mi prójimo como con las características que tiene, enseñándole del amor de Cristo. Para que el que va a cambiar su corazón, su mente, no soy yo, es Dios. Y probablemente a través de mi testimonio, de la característica, ¿no? De esa característica de amor, de perdón, de aprender a sobrellevar. Es importante, amados hermanos, porque muchas ocasiones eso es lo que nos quebraja en nuestra relación familiar. Y aún voy a decir algo más grave, en nuestra relación familiar cristiana, porque también a veces tenemos grandes luchas con los propios cristianos, con los hijos de Dios. Aprendamos a amar a nuestro prójimo y a pedir al Señor que nos enseñe. Proverbios 21:4, por favor. Aridez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento limpio son pecados. Características que no agradan a Dios. Eso es lo que a Dios no le agrada. Yo soy como soy y así se queda. Es mi característica. Características que a Dios no le agradan. Muchas personas no son humildes y se creen superiores a los demás. Característica del pecado. Un pecado de personalidad. Un pecado de que así soy y así me voy a quedar. ¿Cuál es la característica del cristiano? Ser mansos y humildes de corazón, dice la palabra del Señor. Y me recuerdo mucho, y perdón que así lo diga como lo decía mi padre, pero ser manso no es igual que ser menso. ¿Sí, verdad?
Una característica es la mansedumbre, pero no el dejarnos o bajar tampoco. Poner nuestros límites con la palabra del Señor y enseñar el mensaje de salvación y de vida eterna. Característica importante, una invitación importante en esta Navidad. Aprendamos a tener una buena convivencia con nuestra familia, para que entonces podamos compartir el mensaje de salvación y de vida eterna. Para que podamos entonces llevar el mensaje. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 16, por favor. Aquí ya vamos a terminar. ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? ¿A qué nos invita la palabra del Señor? Que seamos unánimes, que no altivos, no hay de qué ser engreídos, sino asociándonos con los humildes, compartiendo, viviendo, disfrutando. No hay superiores ni inferiores. Delante del Señor estamos iguales. Compartamos, vivamos, convivamos, compartamos el mensaje de salvación. A lo mejor en muchas ocasiones y en muchas familias dicen, a mí no me hables de eso. Si quieres que estemos juntos, no me hables de eso. Pero saben, muchas veces no necesitamos hablar. Muchas veces sin hablar, testificamos del amor de Dios. Testificamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Proclamamos el mensaje de amor y de paz, que es la proclamación de la Navidad. ¿Qué es la Navidad, amados hermanos? ¿Por qué hacemos fiesta? ¿Por qué ponemos luces? Porque recordamos en plenitud que la promesa del Señor se cumplió. El Señor envió a su Hijo unigénito a este mundo para que viniera a este mundo a enseñarnos cómo debíamos de vivir y a morir en una cruz por nuestros pecados, a padecer por nuestra causa. A los suyos vino, dice la palabra, ¿y los suyos qué? No le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio. Fíjense, hermanos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón celebramos la Navidad. Por esa razón le damos gracias al Señor. No importa si fue el 25 de diciembre o si fue el 25 de junio o el 20 de septiembre. Lo importante es que Cristo Jesús vino a este mundo. Que Cristo Jesús vino con un propósito. Para que haya unidad, para que haya amor, para que haya gozo, para que haya salvación, para que haya vida eterna. Que sea un tiempo de Navidad, de unidad, de paz, de gozo, de trabajo, de testimonio delante del Señor. Que no haya nada ni nadie que nos pueda separar de ello. Que no haya nada ni nadie que nos haga pensar diferente. Que no haya nada ni nadie, amados hermanos, y por eso empecé hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado este año. Porque yo les puedo garantizar que con todas las luchas, que con todas las dificultades, que con todas las cosas que hemos pasado en este año, si las ponemos en una balanza, las grandes bendiciones que nos ha dado, las superan. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Padre Santo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir y a seguir viviendo en armonía como una familia, Señor, una familia en nuestra carne y una familia en nuestro espíritu con nuestros hermanos. Que no haya nada ni nadie que nos aparte, Señor, del gozo y de la paz, del testimonio pleno, del agradecimiento que tenemos de que Cristo Jesús es el Señor. Que no, Señor, que no perdamos nuestra mirada de ti, que estemos caminando siempre junto a ti y que en este tiempo, Señor, de fiesta, demos testimonio pleno que Cristo Jesús es el Rey y es el Señor, el Salvador del mundo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos.
Te pido por este día, por el servicio de la tarde, que tu Señor nos ayudes a dar testimonio de que Cristo Jesús es el Rey y es el Señor. Todo te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a compartir este mensaje para que más personas conozcan lo que el Señor habla a través de su palabra. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si necesitas que oremos por ti o quieres conocer más acerca de la palabra del Señor, contáctanos a través de WhatsApp y en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Déjanos tus comentarios, dudas, si quieres que hablemos de un tema en especial, suscríbete, deja like para estar al tanto de nuestros próximos videos.